Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta tarde de vida y de salud que nos sigue prestando, que les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes en este propósito que han tenido de congregarse como iglesia aquí en este recinto, y aquellos también que están en sus hogares o donde quiera que estén, que Dios les siga bendiciendo también si están sintonizándose vía Facebook Live. Y vamos a continuar alabando a nuestro Padre Celestial en este momento, escudriñando de su santa palabra, hablando de las 7 declaraciones en la cruz, the 7 declarations on the cross. Y en esta tarde, hermanos, vamos a ver, también se le conoce como las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y cuando hablamos de ello, hermanos, pues quizás sea uno de los sermones que más nos lleva a entender del sufrimiento de Cristo como el Hijo de Dios. Cuando hablamos del sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz de Calvario, no es posible contener nuestra emoción. Y vamos a hablar y a meditar en ello, hermanos, pero antes de ello quisiera a Dios en oración para implorar de su asistencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más por esta grandiosa oportunidad que nos has proveído, Señor, de congregarnos como tu iglesia, Señor, como tu pueblo, como tu familia, Señor, en esta localidad. Gracias por ese privilegio de poderte llamar Padre, Señor, que tú lo haces posible por medio de tu Santo Espíritu que has derramado en cada uno de nosotros, que nos has dado como regalo, Señor, al ser bautizados en las aguas del bautismo, Señor. Pedimos que sigas estando con aquellos que siguen convalecientes, que tú les restablezcas, Señor, y les des ese ánimo y esa salud que tanto necesitan, Señor, pero más que todo la física, Señor, que nos sigas dando a todos y cada uno de nosotros esa salud espiritual, esa fuerza espiritual que necesitamos para seguir peleando esta buena batalla de la fe, Señor. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos, Señor, y dame palabras fáciles hoy en esta tarde para implorar, Señor, y exponer de tu palabra, y que todos salgamos edificados. Sé con los gobernantes de este país, Señor, y darles tú también, Señor, esa sabiduría necesaria para que ellos también puedan hacer decisiones que sean basadas en tu sabiduría y no en pensamientos humanos. No nos dejes de tu mano una vez más hoy en esta tarde, y perdona nuestras ofensas. En el nombre de Cristo te lo imploramos. Amén. Vamos a ver, hermanos, la primera declaración en la cruz, y podemos denominarla como la declaración de gracia. Ahí en Lucas 23, 34, en the book of Luke chapter 23, verse 34, cuando Cristo es crucificado, dice el 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Según las Escrituras, hermanos, era la hora tercera en el horario judío. En nuestro horario serían las 9 de la mañana. Esto lo dice Marcos capítulo 15, versículo 25. The book of Mark chapter 15, verse 25. Dice así la palabra de Dios. Marcos 15, 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Otra vez, 9 de la mañana. Era un viernes también, hermanos, según lo que nos dice la palabra de Dios. Y Lucas es el único que reporta esta oración de Cristo en la cruz. En los otros evangelios no está.
Y esto fue poco después que Cristo otra vez fue crucificado. Declara Cristo estas palabras. Recientemente crucificado, y Él está ya orando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus verdugos no entendían lo que estaban haciendo. Iban a entender después, unas cuantas horas después. El médico Lucas, no pudiendo hacer nada por Cristo, da su testimonio aquí. Lucas, el único que registra esta palabra, esta declaración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este médico, hermanos, no pudo hacer nada por aquel que estaba siendo crucificado. Y qué amor tan divino realmente en una oración naciendo de la profundidad de su sufrimiento físico. Ya decíamos, hemos estudiado muchas veces acerca de la crucifixión de Cristo, cómo era tan difícil primeramente exhalar, ya no inhalar, pero exhalar. Y luego pronunciar estas palabras, aún todavía mucho más difícil. Qué amor tan divino en una oración, otra vez naciendo de la profundidad de su sufrimiento físico y todavía implorando la bendición de Dios sobre sus verdugos. Este es el verdadero hombre. A veces la gente dice: yo soy muy macho, yo soy muy hombre, ¿verdad? En nuestra cultura hispana, ¿verdad? Machismo existe. Aquí se hace lo que mis chicharrones. Esto es verdaderamente ser un hombre. Cuando tú te pones al servicio de tu prójimo, y en este caso dar la vida por los enemigos de Cristo, que éramos usted y yo también, incluidos ahí en esta oración. Pero bueno, viene la segunda declaración de Cristo en la cruz. Poco antes de que comenzaran las tinieblas. Se nos olvida a veces que Cristo estuvo en tinieblas por 3 horas, ahí en la cruz. Antes de que comenzasen, hermanos, las tinieblas, poco antes, entre la hora tercera y la sexta, viene la segunda declaración. Es decir, entre las 9 a.m. a las 12 p.m., en ese lapso, viene esta declaración. La declaración de salvación, número 2. Hay Lucas 23 también, versículo 43, en el book of Luke, chapter 23, verse 43. Dice así la palabra de Dios, hablándole Jesús a este hombre, ¿verdad? A este malhechor crucificado a su derecha. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La declaración de salvación: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo se la está haciendo a un malhechor, a un ladrón, a uno que no se lo merecía estar en el paraíso de acuerdo a nuestros ojos humanos. Con seguridad creía este hombre en Cristo como Rey, sin culpa, crucificado, por esa declaración que él hizo en los versículos 41 y 42 también, verse 41 and 42. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, estaba creyendo que él era rey, porque al decir cuando vengas en tu reino, quiere decir que le está confesando como rey. Un malhechor. No hay duda también de que era judío y sabía algo de Cristo. Y fue salvo por el Salvador, por su palabra. Todavía aún bajo el Antiguo Testamento que estaba por ser abolido, Cristo le ofrece salvación. ¿Por qué? Porque así lo quiso. ¿Se la mereció otra vez? No. Así como ninguno de nosotros, ¿verdad?, nos merecemos esa salvación. Qué hombre, qué día tan gozoso para ese hombre. Hablamos del gozo en la clase, ¿verdad? Si alguien
hubiera estado gozoso era este hombre que ahí estaba, en sus últimos suspiros también quizá, ¿verdad? Horas antes de que sus piernas, iban a ser quebradas para que muriera más rápido este hombre. Pero ya Cristo le había dado esta declaración de salvación. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y también a nosotros, hermanos, nos ha dado esa declaración de salvación, que hoy tú también puedes estar con Él en el paraíso. Si eres bautizado para el perdón de tus pecados. Claro, este hombre murió todavía bajo el Antiguo Testamento. No había necesidad de ser bautizado. Es más, todavía el reino de Cristo ni había sido establecido. No podemos usar este caso como algunas religiones lo usan para decir, con que creas y levantes las manos ya eres salvo. Ya hemos hablado mucho también de ello. Pero en este caso, pues salvo aún bajo el Antiguo Testamento por el Salvador, que le dice estas palabras, con su palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Declaración número 3. La declaración de familia, podemos decir, right? Something to do with family. La declaración de familia la encontramos ahí, hermanos, en Juan 19, 26 al 27, John 19, 26 and 27. Dice Juan 19, 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Esta declaración se hizo otra vez antes que llegasen las tinieblas, antes de las 12 de mediodía, antes de la 6ª hora, según el horario judío. Todavía no había tinieblas en la tierra, todavía no comenzaban. Y Cristo le hace esta declaración a Juan y a su madre, primeramente. Mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. Aún en su agonía, Cristo hace provisiones para el cuidado de su madre, por Juan el amado. Cristo ya sabía a quién se le iba a encargar. Cuando Él estaba tomando la última cena con sus apóstoles, Cristo ya sabía que iba a decir estas palabras a su madre María y a Juan el amado. Ya lo sabía. Se supone, ¿verdad?, que Él la cuidó desde ese momento, dice la palabra de Dios, por Juan, que era el sobrino de María, de acuerdo a lo que se estudia, sobrino de María, la madre de Jesús. La mayoría piensa, hermanos, que José ya había muerto para este entonces y por eso se le hace ese encargo a Juan. Cuida. Aún en esa agonía, aún en ese dolor moribundo, y se preocupa todavía por esa mujer en la cual había estado en su vientre formándose como el Hijo de Dios, su carne física. Todavía se preocupa. Cristo siempre nos da a entender también, hermanos, que Cristo siempre se sujetó también a sus padres que cuidaron de Él desde que nació. Nunca fue un hijo desobediente, nunca fue un hijo malagradecido. Hubo esa preocupación también en lo físico, aunque estaba pagando ya la deuda espiritual del pecado del mundo, de la humanidad, estaba ya ese peso sobre Él, y todavía aún así saca fuerzas físicas sin usar de su deidad para preocuparse por su madre y encargársela a ese discípulo. ¿Qué tanto amamos nosotros a nuestras madres? Nos ponemos a pensar en nuestros padres. ¿Hubiéramos hecho también esas preparaciones si hubiéramos estado en el lugar de Cristo? Se me hace que no.
ni nos hubiéramos acordado quizás. Si muy apenas a veces nos acordamos, aún en vida y no sufriendo. Y no estoy hablando nada más de lo físico, de ayudarles, proveerles, cuidarles cuando ellos necesiten ayuda. Pero estoy hablando más del cuidado espiritual, de hacerles ver lo importante que es seguir a Cristo, estar en Cristo. Si acaso todavía no son, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Yo tuve ese privilegio de tener mi madre, ¿verdad?, era miembro del cuerpo de Cristo, pero muchos no lo han tenido. ¿Qué tanta preocupación tienes por tu madre? Ojalá que te preocupes más que lo físico en lo espiritual. Pero viene la cuarta declaración, hermanos. La cuarta declaración de Cristo en la cruz, y podemos denominarla como la declaración de batalla interna, internal battle. ¿Cómo está esto? Y para este entonces, hermanos, ya habían llegado las tinieblas. Para este entonces, cuando Cristo pronuncia estas palabras, dice la palabra de Dios que era cerca de la hora novena, y viene un clamor a gran voz. Solamente se registra este clamor a gran voz en dos de estas declaraciones, y esta es una de ellas. Clamó a gran voz, cerca de la hora novena, antes de las 3 de la tarde, ya con tinieblas, ya habían estado las tinieblas que comenzaron a la hora sexta. Hubo tinieblas por 3 horas, de la sexta a la novena. Y cuando Cristo dice estas palabras en Mateo 27, 46, Matthew 27, 46, dice la palabra de Dios así, Mateo 27, 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. A gran voz dice. Nos declara esa batalla interna de Cristo Jesús llevándose a cabo la ofrenda por el pecado del mundo. En Mateo 27, 46, lo leíamos, dice Elí, Elí, ¿verdad? Lama sabactani. Esto era, hermanos, en hebreo, lenguaje bíblico en que se escribe la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego en Marcos 15, 34 hay una variación, Mark 15, 34, Marcos 15, 34, y dice la palabra de Dios: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi. Cambia un poquito. Eloi, Eloi, lama sabactani. Otra vez clamó a gran voz a la hora novena, que traducido es que: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya con 3 horas casi en la cruz, hermanos, sufriendo Cristo en oscuridad, tinieblas, desde la hora sexta, desde las 12 del mediodía. Imagínense ese eclipse, según dicen los historiadores, ¿verdad?, y los científicos, un eclipse de 3 horas. Cuando tuvimos hace poquito, ¿se acuerdan? Son unos meses. Duró que 1 minuto y medio casi, ¿no? Y se oscureció el planeta Tierra, y todos con estos lentes que tenían, ¿verdad? Las escuelas también, todos ahí, muchachos. Ahora imagínense 3 horas, así de repente nada más también. 3 horas, ni lo que estamos aquí, ¿verdad? 3 horas, hermanos. Eloi, Eloi, esto era en arameo, el lenguaje de la gente común. Marcos escribe a la gente común en su lenguaje, y por eso dice Eloi, Eloi. No hay contradicción. Dice la gente: ay, ya ven las contradicciones de la Biblia, no se ponen de acuerdo los escritores. Gente insensata, no saben lo que está diciendo.
llevándose a cabo la ofrenda por el pecado del mundo. Por eso fue un clamor, dice, a gran voz, y ahí Cristo estaba, hermanos, declarando el sufrimiento físico y emocional del Cordero de Dios. Estaba sintiendo ese peso del pecado sobre sí mismo. Dios estaba volteando su cara ante la abominación del pecado del mundo que estaba cargando el unigénito Hijo de Dios, volteando su cara. Es 2 Corintios 5:21, 2 Corinthians 5:21. Al que no conoció pecado, con nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo siempre se iba a un lugar aparte a orar mientras que estaba con sus apóstoles. Ahorita vengo. Se iba a platicar con su padre, y su padre siempre lo había oído. Siempre que hacía un milagro, iba a Dios en oración. Yo sé que tú me has oído. Cuando resucita a este Lázaro también, ora a Dios y le platica: yo sé que siempre me has oído. Pero lo dije por estos hombres insensatos que ya estaban diciendo: si hubiera sido el Hijo de Dios, no hubiera dejado que muriese. Dios volteando su cara de su Hijo Jesucristo ante esa abominación del pecado que estaba cargando en el unigénito Hijo de Dios. En Habacuc también 1:13, Habacuc 1:13, Habacuc 1:13, nada más la primera parte, dice ahí la palabra de Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver, dice, el agravio. En inglés, your eyes are too pure to look on evil. Es por eso que estaba Dios abandonando a su Hijo Jesucristo en la cruz. Y Cristo estaba sintiendo ese sufrimiento físico, emocional, como el Cordero de Dios. Acuérdense que era humano. Esa era parte de la humanidad, esa era parte de la consecuencia de pecar. Morías, pero Él no tuvo pecado. Siempre Dios le había respondido. En este caso estaba solo, porque Dios no podía ver ese mal, ese pecado. Tu pecado, mi pecado, la cochinada del mundo cargada sobre el Hijo de Dios. Elí, Elí, lama sabactani. Uno se burlaba: está llamando a Elí, quizás. Denle de tomar vinagre. A ver, déjenlo ahí a ver si viene Elí. Y acuérdense otra vez, en tinieblas ya 3 horas ahí en la cruz, o 6 horas en total, ¿verdad? Pero 3 horas de tinieblas. Usualmente la gente, hermanos, que era crucificada duraban días y ahí los dejaban para que sufriera todavía más, ¿verdad? Esa agonía. Pero como era judío, el sábado ya venía. Como los fariseos, no pueden estar vivos, quiebren las piedras porque ya se acerca Shabbat. A Cristo no tuvieron que quebrar las piedras, tal y como fue profetizado. Pero bueno, viene la quinta declaración, hermanos, en la cruz. Declaración de humanidad, la quinta. Esto ya era acerca de su muerte, ya estaba agonizando. Y otra vez, en tinieblas oscuras. En Juan capítulo 19, versículo 28, la declaración de humanidad. John 19:28. Dice la palabra de Dios así. Juan el amado, registrando este evento. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo
Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Hay thirst. Tengo sed. La declaración de humanidad, pues claro, más cerca de la hora novena. En Salmos 69, 21, se cumplió. Esta escritura dice el salmista, Salmos 69, 21, Psalm 69, 21. Dice así la palabra de Dios: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre amargo. Imaginémonos, hermanos, la sed agobiante del Hijo de Dios que sentía allí después de perder tanta sangre al ser azotado antes de su crucifixión. Ya había sido azotado como animal, podemos decir. La sed agobiante. Su boca seca, sin saliva. Su garganta y nariz muy apenas pasando aire, y le dan de tomar ese vinagre amargo que usaban los soldados romanos. Sufrió todo esto por ti y por mí. Cumplió las escrituras. Y no nada más por decir, voy a cumplir las escrituras. Sintió esa sed agobiante. Todo esto por ti y por mí. Cuando creas que estás sufriendo mucho, hermano, hermana, y te quieras apartar de la iglesia por cualquier excusa, piensa en ese vinagre amargo que Cristo tomó. Piensa en qué tanto realmente estás sufriendo por la causa de Cristo. Ya no por ser rebelde y por ser obstinado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Qué tanto está sufriendo? Piensa en ese vinagre amargo que Cristo tomó. No fue el que le quisieron dar antes de la crucifixión. Ese era para calmarle el dolor, y Cristo dice que no tomó eso. No, eso es ya cuando está crucificado, ya cuando vienen las tinieblas agobiantes, ya cuando está al último de su vida. Toma ese vinagre amargo por ti y por mí. La copa que Él dijo, si es tu voluntad, si es posible que pases de mí esta copa. No nada más en lo físico, pero está hablando en lo espiritual también. Pero sí fue una copa física. Una esponja llena de vinagre amargo. Quinta palabra de Cristo en la cruz. Viene la sexta palabra después, la sexta declaración. Un poquito ya antes de su muerte. Otra vez las tinieblas. Tinieblas agobiantes. Mucho más cerca de la hora tercera, la hora novena, perdón, que fue las 3 de la tarde. Podemos denominarla la declaración de perseverancia. ¿Por qué perseverancia? Dice Juan 19:30, John 19:30, dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. It is finished. Consumado es. Y otra vez, hermanos, clamó a gran voz. Clamó a gran voz. Consumado es. It is finished. Para haber clamado a gran voz otra vez, hermanos, se tomó de bastante esfuerzo. Después de tomar ese amargo vinagre, en Mateo 27:50, fíjense lo que dice también, Matthew 27:50, Mateo 27:50, por eso sabemos que fue a gran voz. Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esta fue la sexta palabra, a gran voz otra vez. La primera fue Eloi, Eloi, lama sabactani, a gran voz. Y viene esta otra, it is finished, consumado es. Y solamente
2 de las 7 declaraciones de Cristo en la cruz fueron a gran voz, de acuerdo a los evangelios. 2 de ellas, que fueron esta y la otra, que les dije. Poco antes de entregar el Espíritu, su aliento de vida, clama a gran voz, consumado se acabó ya. It is finished. Hice mi labor. A veces nosotros nos desanimamos a la mitad del camino, ¿verdad? Y como dice el dicho, tiramos la toalla. Tan fácil. Luego de esta viene la última declaración de Cristo en la cruz. Juan 19:30 no la tiene, fíjense. La última palabra de Cristo no se encuentra en Juan 19:30, no fue esa, consumado es. Esta la encontramos en Lucas 23:46, que es la declaración de confianza. Luke 23:46. Lucas 23:46 dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. De las 6 horas, hermanos, que Cristo pasó en la cruz, 3 de ellas fueron tinieblas, ya lo veíamos. Pero antes de morir, hermanos, antes de morir en esas tinieblas, Cristo encomienda su espíritu a su Padre, clamando a gran voz, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Su padre era Abba. Otra vez a gran voz. Antes de morir en esas tinieblas, Cristo encomienda su espíritu a su Padre Abba. Cuando estés pasando por tinieblas en tu vida, recuerda que tu Abba está siempre junto de ti. Siempre. Abba, tu papito. Cristo murió en tinieblas para que tú y yo pudiésemos caminar en su luz. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 dice la palabra de Dios, 1 John 1:7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, Él te introduce a su iglesia, Él te añade a su iglesia, y vienes tú a venir a la luz de Cristo. Él muere en tinieblas, estuvo ahí en la cruz, total de 6 horas, y 3 de ellas en tinieblas, para que tú y yo pudiésemos caminar en su luz. Acuérdate de ello. En la luz de Cristo. En Juan 19:30 nos dice que Él es el único ser humano que ha entregado su aliento de vida y se entregó el Espíritu, ¿verdad? Entregó el Espíritu. En Juan 10:18, fíjense lo que dice también la palabra de Dios. Juan 10:18 dice: nadie me la quita, John 10:18, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo entregó el Espíritu. El único ser humano otra vez que ha entregado su aliento de vida. Y también es el único que ha resucitado de entre los muertos para no morir jamás. Nosotros, sin embargo, esperamos el día que Dios tenga que quitar nuestro aliento de vida. Nosotros no podemos decir: yo estoy entregando mi espíritu, Dios. Primeramente porque no sabemos ni cuándo vamos a dar nuestro último aliento. Pero estamos esperando ese día que tenga Dios que quitar nuestro aliento de vida, pero para poder descansar en Cristo, en el Señor para siempre. Esa es la bendición que tenemos los hijos de Dios.
Si tú, amigo, amiga, también quieres tener esa bendición, ¿no quieres también tú que Él te resucite entre los muertos, pero para salvación, para vida eterna? Tienes que nacer primero en las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados. ¿Por qué no deseas hacerlo? ¿Qué te impide que tú seas bautizado? Tuvimos hoy, como les dije, ya con los hermanos de habla inglesa, un nuevo nacimiento. ¿Por qué no quieres tú, amigo, amiga, en esta tarde también hacer de nuevo? Si así lo deseas, puedes hacerlo mientras cantamos un himno de invitación, pues de pie los que podamos hacerlo así. Dios bendiga. God bless you.